Buen día a todos, compañeros maestrantes y profesor Juan Carlos. Mi nombre es Hernán Hernández y el siguiente video es la evidencia de la tercera actividad realizada durante el módulo de ejecución de proyectos de la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. La presente actividad estará dividida en dos partes principales. Primero, una breve introducción a la gestión de proyectos desde la perspectiva del PMI, donde exploraremos los siguientes puntos: la definición de proyecto, las diferentes fases que se llevan a cabo, las diferentes áreas de conocimiento que se deben tener en cuenta y las herramientas y procesos aplicados durante la fase de inicio y planificación. En segundo lugar, veremos una presentación del plan de dirección de un proyecto que se quiere presentar en la siguiente convocatoria de investigación interna FODEIN 2021 de la Universidad Santo Tomás, Colombia. Primera parte: introducción a la gestión de proyectos bajo metodología PMI. Abordemos de forma inicial la definición de proyecto. Según el Project Management Institute o PMI, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un servicio, producto o resultado único. Desglosando la anterior frase, tenemos que el esfuerzo, desde una visión empresarial, es el uso de recursos para lograr un objetivo. Cada recurso sufre un desgaste físico y mental empleando una dedicación de tiempo dentro del proyecto. La temporalidad hace referencia a un espacio de tiempo fijo para el desarrollo, donde existe claramente un inicio y un fin preestablecidos. El concepto de producto, servicio o resultado único está asociado con el cumplimiento de un objetivo o meta clara a través de entregables medibles. Si bien dos proyectos pueden ser similares o desarrollar un mismo objetivo, cada uno es un proyecto aparte por sus características particulares, como son sus recursos, la cultura organizacional, el personal involucrado, entre otros factores. En segundo lugar, veremos el concepto de fases, ciclo de vida de un proyecto y grupos de procesos. Los proyectos desarrollados con base en la metodología PMI siguen 5 fases de gestión: inicio, planificación, ejecución, control y monitoreo y cierre. Cada una de ellas se conoce como grupos de procesos porque agrupan de forma lógica los diferentes procesos de gestión o gerencia que se desarrollan en cada etapa del ciclo de vida de un proyecto, desde su nacimiento, concepción o inicio, hasta su muerte o cierre. Por conveniencia, los gerentes de proyectos dividen las etapas de ejecución en subfases o simplemente denominadas como fases de desarrollo, con el fin de organizar de forma lógica y cronológica lo que hay que hacer. Podemos ver entonces que el ciclo de vida de un proyecto es similar al ciclo de vida de un ser vivo, donde se evidencian 3 momentos principales: nacimiento, desarrollo y muerte. Por su parte, las fases se dividen en 2 grupos. Por un lado, tenemos las fases de gestión o gerencia, y por otra parte, las fases de desarrollo. Vale aclarar que también podemos dividir la totalidad de un macroproyecto en pequeños proyectos, también llamados como fases, donde cada una de estas fases se gestiona como un proyecto separado. Si bien es cierto que un proyecto se puede desarrollar sin la necesidad de la gerencia en proyectos, identificando las fases necesarias y ejecutándolas, la gerencia en proyectos brinda herramientas, metodologías, buenas prácticas para aumentar las probabilidades de éxito, evitando atrasos, sobrecostos e incumplimiento en los entregables u otros factores indeseados dentro de un proyecto. En tercer lugar, debemos comprender que la gerencia de proyectos va más allá que la famosa triple restricción,
conocida por la mayoría, donde hablamos de alcance, cronograma y costos. La gerencia en proyectos efectiva involucra 10 áreas de conocimiento que se interrelacionan entre sí formando una ciencia de pensamiento complejo, donde no existe una metodología única ni general a aplicar. Acá no se aplican procesos lineales, donde una causa A produce un efecto B, sino que por el contrario debemos ver los proyectos como un todo. Las 10 áreas de conocimiento sugeridas por el PMI son: integración, enfocada, como su nombre lo dice, a integrar, unificar o interrelacionar y consolidar las actividades más importantes desarrolladas en las demás áreas de conocimiento. Alcance, útil para identificar adecuadamente los objetivos y entregables de un proyecto, garantizando que se incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido, ni más ni menos. Cronograma, requerida para garantizar que el proyecto cumpla con los límites de tiempo establecidos. Costos, necesaria para garantizar que se complete el proyecto bajo el presupuesto aprobado. Calidad, cuyo propósito es satisfacer el cumplimiento de los requisitos de los interesados, utilizando para tal fin métricas que faciliten los criterios de aceptación de los entregables, evitando de esta forma ambigüedades a la hora de establecer si cumple o no con lo esperado. Las comunicaciones, requeridas para asegurar que el intercambio de información entre cada uno de los interesados se hace de forma eficaz, implementando para tal fin estrategias específicas. Los riesgos, donde se ataca la incertidumbre. Dicha área se enfoca en aumentar la probabilidad o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad o el impacto de los riesgos negativos, denominados como amenazas. Adquisiciones, útil para efectuar compras y adquirir aquellos elementos que están por fuera del equipo de trabajo. Acá se incluye, entre otros aspectos, los contratos y las órdenes de compra. Finalmente, los interesados, una de las áreas más importantes, pues finalmente los proyectos son desarrollados por personas y para las personas. Dicha área está enfocada en identificar todos aquellos seres humanos y entidades privadas o públicas que serán afectadas por el proyecto o que sus acciones afectarán, para bien o para mal, el correcto desarrollo del proyecto. Finalmente, detallaremos el paso a paso sugerido para la gestión de proyectos, donde revisaremos de forma particular cuáles serán las herramientas y los procesos que emplearemos en cada uno de los grupos de procesos de inicio y planificación. Dicha metodología nos ayudará a entender la segunda parte del video y nos permitirá contar con un know-how claro en dirección de proyectos. En primer lugar, debemos garantizar que el proyecto cuente con el aval de la alta dirección, para lo cual se desarrolla un Project Charter, o como hemos visto en nuestro medio de la academia, la propuesta de proyecto de investigación. Entre otros puntos principales, esta contiene la justificación, los recursos preasignados, el objetivo a cumplir, el equipo de desarrollo y el equipo de dirección. De forma adicional y complementaria, es importante contar con la identificación de los interesados, donde lo primordial es ver quiénes son los involucrados directos y quiénes son aquellas personas que van a ser afectadas por el desarrollo del proyecto o van a afectar nuestro proyecto. Posteriormente, pasamos a definir el alcance, identificando de forma particular los requerimientos de cada interesado, para lo cual se usa una matriz de trazabilidad de requerimientos, o MTR. Con esto en mente, creamos la definición del alcance, que no es otra cosa que el escrito donde planteamos qué se va a hacer y qué no se va a hacer. Finalmente, pasamos a crear una EDT, o estructura de desglose de trabajo,
que no es más que un gráfico sencillo y claro para que todos los colaboradores entiendan qué se va a hacer en el proyecto. Con el alcance definido, pasamos a crear el cronograma, definiendo actividades, secuenciándolas en orden lógico y estimando su duración de forma apropiada, llegando a un consenso con todos los colaboradores del equipo, para lo cual nos podemos valer del juicio de expertos cuando se necesite. Para estos procesos se suelen utilizar herramientas computacionales como el Microsoft Project. Con el alcance y el cronograma claro, se estiman los costos totales del proyecto, nuevamente apoyados en el juicio de expertos y herramientas como Microsoft Project. Hasta este punto, se planifica el proyecto bajo la triple restricción, pero recordemos que no son los únicos factores que se deben tener en cuenta. Y como es un proceso de pensamiento complejo, no se realiza de forma lineal, aunque parezca, sino cada vez que avanzamos un paso, debemos volver a iterar los procesos anteriores, actualizándolos con la nueva información recolectada. En el presente video, no detallaremos los procesos involucrados en las áreas subsidiarias restantes, por lo que estas podrán ser vistas con detalle por medio de la segunda parte del video, con un ejemplo claro. Pero dejaremos unos cuantos segundos para que puedan ver los procesos claves de estas áreas de conocimiento. Segunda y última parte del video. Plan de dirección del proyecto titulado Software de simulación para el proceso de enseñanza remota de prácticas de laboratorio en el área de automatización industrial. Proyecto que quiere ser desarrollado desde la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga ante la convocatoria interna FODEIN 2021. En el presente proyecto participan los siguientes interesados, ubicados en la siguiente matriz de poder versus interés. En el cuadrante superior derecho, número 4, se encuentran aquellas personas con un nivel alto de poder y un gran interés en el desarrollo del proyecto, quienes van a ser gestionados de forma cuidadosa durante todo el desarrollo, con el fin de aprovechar su nivel de poder e influencia dentro de la organización. En primer lugar, vemos a la unidad de investigación de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga, a cargo de la ingeniera Gloria Palacios. En segundo lugar, a la unidad de investigación de la facultad, donde participan el decano de Ingeniería Mecatrónica, el ingeniero César Valencia, el decano de División de Ingenierías y Arquitectura, Fray John Alexander, el coordinador de investigación de la división, el ingeniero Diego Páez, y la líder del grupo GRAM, la ingeniera Diana Martínez. En tercer lugar, los docentes encargados de realizar las pruebas de software, quienes finalmente serán los usuarios del producto generado. De izquierda a derecha encontraremos a los ingenieros Daisy, David, Miguel y Andrés. En el cuadrante inferior izquierdo, número 1, se encuentran los consultores internos y externos, quienes a pesar de ser un valioso apoyo para el proyecto, su decisión se limita a ofrecer un punto de vista de buenas prácticas y un juicio experto sobre el proyecto, sin detener o aprobar ninguna de las fases. De forma adicional, en este cuadrante se encuentran los dos recursos adicionales por contratar para el proyecto. El joven investigador, recién egresado de la facultad con altas cualidades de trabajo investigativo, y el diseñador 2D, 3D externo a la universidad, que se encargará de elaborar todos los modelos visuales del software. Finalmente, en el cuadrante superior izquierdo, número 3, se encontrarán los dos codirectores y coinvestigadores del presente proyecto, el ingeniero Luis Fernando Perico y quien les habla, el ingeniero Hernán Hernández. Adicionalmente, se muestran los estudiantes de las cohortes 2021, semestre 1, y 2021, semestre 2, quienes a futuro serán los usuarios finales del producto desarrollado. Es poco común que los interesados ubicados en el cuadrante número 4
cambien su alto nivel de interés dentro del desarrollo del proyecto. Una vez que se aprueba la investigación, ellos son los principales interesados en garantizar que los proyectos se lleven a cabo en buen término. De igual forma, los codirectores y coinvestigadores, por su pasión intrínseca académica de investigar y desarrollar, van a presentar un alto nivel de interés. En cuanto al poder de decisión que estos tengan sobre el proyecto, siempre dependerán de la aprobación de la unidad de investigación, por ende no aumentará. Ahora bien, estas son las estrategias que se implementarán para los 3 grupos de involucrados restantes. Para los estudiantes que realizan las pruebas de software en sus etapas tempranas, se buscará contar con el apoyo de los líderes y representantes de las cohortes. Si contamos con el apoyo y mantenemos el interés de estos aliados durante todo el ciclo de vida del proyecto, ellos serán capaces de convencer y motivar a sus compañeros de clase. En el caso de los consultores internos y externos, se buscarán estrategias de intercambio de conocimiento, entrando a apoyar como consultores en proyectos que ellos requieran. De forma adicional, al final del proyecto se entregarán reconocimientos certificados por su labor prestada que pueden contribuir a sus hojas de vida como docentes e investigadores. Por su parte, el joven investigador y el diseñador 2D, 3D, al no estar contratados en este momento, no se pueden diseñar estrategias de involucramiento exactas para aumentar su grado de interés. Pero, a modo general, se deben buscar perfiles innovadores, autodisciplinados, enfocados al cumplimiento de objetivos y que tengan un alto nivel de tolerancia a la frustración. Por lo que, al ser un proyecto de investigación y desarrollo de software, los cambios serán constantes. El proyecto seguirá 2 enfoques de gestión. Uno predictivo tipo cascada para el proceso de investigación científica, el cual se puede ver con el ID 1 dentro de la ET. Y uno adaptativo tipo Scrum para el proceso de desarrollo de software, numerado con el ID 2. El primer enfoque predictivo estará dividido en 5 fases. Fase 1, estado del arte, donde se exploran tesis, artículos y tecnologías de terceros y al mismo tiempo se realiza un marco teórico, conceptual, investigativo. Fase 2, recopilación de resultados, destinados a recopilar los entregables de los desarrollos realizados durante el enfoque adaptativo tipo Scrum. Fase 3, redacción. Acá, los investigadores elaborarán el artículo de investigación y diligenciarán los formatos requeridos para el registro de software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Fase 4, revisión. Aquí, el artículo de investigación y los formatos para el registro de software pasan por revisión de pares internos y externos y posteriormente se hacen las correcciones pertinentes. Fase 5, publicación. Se publica el artículo y se hace el registro de software ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Por su parte, el segundo enfoque, adaptativo, estará dividido en 5 fases. Mockup o bosquejo de gráfico, fase 1 del software, donde se desarrolla un primer prototipo funcional. Fase 2, donde se genera una primera versión del producto mínimo viable validado. Siguiente, una fase 3, donde se genera una segunda versión de este producto mínimo viable. Y finalmente, una última fase, donde se desarrolla la tercera y última versión de este producto mínimo viable. Estas últimas fases de la metodología Scrum se desarrollan por medio de sprints de una semana, donde se lleva a cabo las siguientes fases: levantamiento de requerimientos, planificación, diseño, desarrollo y pruebas. El área de gestión de proyectos es transversal al desarrollo de investigación y del software y sigue los 2 enfoques anteriormente mencionados. Pero no se detallarán en el presente video, porque siguen en gran medida todo lo que se exponen en las diferentes áreas de conocimiento que estamos hablando.
Acá podemos evidenciar un resumen del cronograma del proyecto para cada uno de los enfoques de gestión. En el primero podemos ver la investigación que se sigue en el enfoque predictivo cascada, el cual tiene una duración de 211 días desde el inicio del año académico 2021 hasta el 29 de noviembre del mismo año. Por su parte, el desarrollo del software que sigue el enfoque adaptativo Scrum tiene una duración de 41 sprints, uno por semana, desde el inicio del año académico 2021 hasta el 22 de noviembre del mismo año. Cabe resaltar que los resultados de investigación final no presentarán todos los resultados del desarrollo del software. Si esto fuera así, el tiempo se extendería por fuera de la ventana anual de la convocatoria interna, por lo cual el artículo y el registro del software llegarán hasta la fase número 3, donde se genera una segunda versión del producto mínimo viable. Por su parte, el presupuesto del proyecto es el siguiente, el cual discrimina cada una de las fases ejecutadas e igualmente incluye el presupuesto de gestión de proyectos, la reserva de contingencia tomada a partir del análisis cuantitativo de los riesgos y una reserva de gestión del 15% sobre la línea base de los costos. La calidad será medida sobre los resultados finales del proyecto, donde nuevamente se relacionan los dos enfoques de gestión. Las métricas acá expuestas fueron elaboradas a partir de la MTR, o Matriz de Trazabilidad de Requerimientos, donde se definieron criterios de aceptación claros con cada uno de los interesados involucrados. Bajo el primer enfoque de gestión de proyectos, donde se desarrolla la investigación científica bajo un modelo predictivo, se cuentan con dos entregables principales. El primero de ellos, el artículo científico, el cual debe cumplir con el requerimiento estipulado en la convocatoria FODEIN, el cual dice textualmente que se debe entregar un producto de generación de nuevo conocimiento de tipo artículo científico, bien sea Q1, Q2, Q3 o Q4. En segundo lugar, tenemos el registro del software, para el cual se recopilaron los requerimientos específicos de la convocatoria FODEIN, los requisitos de Colciencias, la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la Unidad de Investigación de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. De esta forma se evidencian los siguientes puntos por cumplir. A. Manual de usuario del programa en formato digital Word o PDF, siguiendo la plantilla suministrada por la unidad de investigación. B. Una descripción del software inferior a 500 palabras. C. Datos de los autores, como son el número de cédula, lugar de expedición, fecha de expedición, dirección, teléfono y correo electrónico. D. Año de creación de la obra. E. Hay que indicar si la obra fue creada mediante aportes separados de los creadores, de tal suerte que se puedan diferenciar, o se trata de una obra cuyos aportes no se pueden identificar por separado. Y F. Adjuntar contratos de cesión de derechos de autor a favor de la USTA Bucaramanga. Bajo el segundo enfoque de gestión de proyectos, donde se desarrolla como tal el software bajo un modelo adaptativo Scrum, la calidad será medida siguiendo la norma NTC o Norma Técnica Colombiana 5420 del 2009 sobre ingeniería de software y calidad de este, donde se incluirán las métricas de funcionalidad, fiabilidad, capacidad de uso y eficiencia, excluyendo aquellas relacionadas con la capacidad de mantenimiento y la portabilidad, por las particularidades específicas de este proyecto. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos 4 grandes grupos de recursos en una EDR, o estructura de desglose de recursos. El primero y más importante está asociado con el equipo de trabajo, donde encontraremos a los 2 investigadores, al joven investigador y al diseñador 3D. En el segundo grupo estarán los 3 computadores necesarios para programar el software, los cuales ya fueron incluidos en el plan de costos, y un computador adicional donde se realizarán las pruebas, el cual cumple con las características de hardware y software pactadas en el plan de alcance,
siendo un promedio de los computadores con los cuales cuentan los estudiantes y docentes del área de automatización industrial. Por su parte, los software utilizados serán de uso libre o ya se cuentan licenciados por parte de la universidad. Por ende, no existe la necesidad de adquirirlos. Finalmente, la movilidad asociada con la salida internacional de los investigadores para realizar la divulgación científica de los resultados ya se encuentra asociada al plan de costos y fueron estimadas a partir de la tabla de viáticos autorizada por la ORI, Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales. Como dato adicional, es tarea de los dos directores e investigadores capacitar al joven investigador durante el tiempo que dure el proyecto. Esta tarea se relaciona con las funciones sustantivas de enseñanza que se desempeñan dentro de la institución, por lo cual el plan de capacitación no impactará económicamente el proyecto. Ahora bien, nos concentraremos en los dos recursos que hacen falta adquirir. El primero de ellos, el joven investigador, quien debe cumplir con el siguiente perfil: ser un recién egresado de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica, haber terminado con un promedio de grado por encima de 3.8 y ser un apasionado por la investigación. Se busca que el profesional tenga un perfil innovador, que sea autodisciplinado, enfocado al cumplimiento de objetivos y que logre un alto nivel de tolerancia a la frustración. Por otra parte, el diseñador 2D, 3D debe tener conocimientos en renderizado de videojuegos. En cuanto a su perfilación, se orienta a una persona con cualidades como innovación, agilidad, creatividad, resolución de conflictos, alto sentido de pertenencia, tolerancia al fracaso y a la frustración, debido a que se solicitarán cambios durante el desarrollo del software con metodología Scrum. Estos dos perfiles serán presentados en el mes de enero ante el Departamento de Recursos Humanos, con el fin de contar con la contratación de los trabajadores para los días 1 de febrero en el caso del joven investigador y 3 de agosto en el caso del diseñador 2D, 3D. Para ambos casos, el trabajo desempeñado se hará por prestación de servicios y su labor irá hasta el cierre del proyecto. Las comunicaciones se realizarán siguiendo el organigrama institucional para tal fin. El joven investigador y el diseñador 2D, 3D deberán responder ante los codirectores y los coinvestigadores del proyecto. A su vez, los codirectores responden frente a la unidad de investigación de la facultad, liderada por el decano de Ingeniería Mecatrónica. Dicha unidad reporta los avances al decano de División de Ingenierías y Arquitectura, así como a la unidad de investigación de la universidad. El medio de comunicación oficial será escrito utilizando el correo institucional. La particularidad del trabajo Scrum permitirá reuniones diarias y semanales con el equipo de trabajo. Las reuniones diarias serán de 5 minutos y estarán enfocadas a validar el avance del sprint, revisando particularmente qué actividades se han hecho, cuáles están pendientes, qué dificultades se han tenido y cuáles son las estrategias para resolver dichas dificultades. En cuanto a las reuniones semanales, se utilizarán para realizar el levantamiento del Product Backlog o requerimientos específicos del sprint. En ambos casos, las reuniones serán presenciales y los directores serán los encargados de documentar las actas. Para el caso de la comunicación con los docentes y estudiantes testers, se realizarán reuniones de forma informal y verbal, aprovechando unos minutos antes del inicio de las respectivas clases. Por último, y no menos importante, estarán los consultores internos y externos, con quienes se manejarán dos medios de comunicación: uno informal, verbal, cuando se solicite alguna consultoría, y uno formal vía correo electrónico cuando se requiera enviar documentación. En el caso de que existiera cualquier conflicto entre las partes interesadas, se procederá a seguir el conducto regular definido por la universidad. El problema se escala en primera medida con los directores, en segundo lugar con la unidad de investigación de la facultad, luego al decano de división, a la unidad de investigación y en últimas instancias al padre rector. Para la gestión de los riesgos,
Primero que nada, se identificaron en colaboración con el equipo de trabajo y 2 de los consultores internos 9 riesgos negativos y un riesgo positivo. Para tal fin se utilizó la estrategia de lluvia de ideas. Con estos riesgos se realizó un análisis cualitativo en el que se llegó a un consenso de la valoración con los integrantes del equipo de trabajo, donde se catalogó cada uno de ellos en un nivel de probabilidad de impacto como muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Las zonas sombreadas determinarán si el riesgo deberá pasar a un análisis detallado o simplemente será aceptado. Todos los que se encuentran en una zona verde son riesgos aceptados por su baja influencia, mientras que los que están en color amarillo serán aceptados por efecto de que no se cuentan con horas de dedicación de parte de los directores para la gestión de los mismos, más allá de 4 horas semanales, de las cuales deben desarrollar actividades de investigación, de desarrollo de software y gestión sobre las diferentes áreas de conocimiento anteriormente explicadas. Es así como los únicos riesgos con planes de respuesta clara son aquellos que están sombreados en color rojo. Finalmente, podemos ver en la siguiente tabla las estrategias implementadas para cada uno de los riesgos identificados, detallando cuál es el disparador que ocasiona que éste se dé y cuál es el plan de respuesta empleado para mitigarlo. Adicionalmente, se cuantifica el impacto en términos de alcance, tiempo y costos para el proyecto y se calcula la reserva de contingencia necesaria, la cual actualiza la línea base de los costos. Muchas gracias por ver este video. Esperamos de parte del equipo de trabajo de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica que les sea de gran utilidad académica para comprender los elementos básicos sobre la gestión y dirección de proyectos bajo metodología PMI. Por otra parte, nos gustaría escuchar sus opiniones acerca del plan de dirección de proyecto denominado Software de Simulación para el proceso de enseñanza remota de prácticas de laboratorio en el área de automatización industrial, presentado anteriormente. Cada comentario y retroalimentación es importante para que la facultad y la universidad puedan elaborar un proyecto de alto impacto para los estudiantes y docentes de nuestra querida universidad. No siendo más, les deseo un maravilloso día. Adiós.